Buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver reglas técnicas para refrescar memoria cuando, a pesar de hacerlo con la entrevista o documentos, el testigo no recuerda lo sustancial de su testimonio. En Providencia, radicado 62235 y 1 de marzo de 2023, la Corte, en ese caso, detalla dirección deficiente en que se llevó el debate y se constata que, con anuencia del juez, a través de un interrogatorio antitécnico, se incurrió en errores de técnica procesal penal. Así, 1. Se autorizó que la Fiscalía, sin haber decretado las declaraciones anteriores al juicio de tres declarantes como prueba de referencia admisible, las incorporó como si se tratase de prueba documental. Ya hemos visto que es muy diferente la prueba de referencia a la prueba documental. 2. Al incorporar declaraciones anteriores al juicio, como si se tratara de prueba documental, el juez propició que la Fiscalía no interrogara a los testigos sobre los hechos materia del juicio, sino que refrendaran el contenido del documento, como ocurrió con una de las declarantes. 3. Como director del juicio, que no consiste solamente en presenciar la audiencia para garantizar la inmediación, el juez permitió interrogar a los peritos sobre situaciones ajenas a su conocimiento y que se los utilizara sin haber decretado la prueba con ese propósito, para incorporar declaraciones anteriores al juicio de tercero. En esa medida no se cumplió con las reglas de la prueba pericial, que empiezan por establecer que toda declaración del perito debe estar precedida de un informe donde se expresa la base de opinión pericial, no interrogando sobre lo que les refirió el testigo con el fin de introducir esas declaraciones al margen de las pautas de prueba de referencia. Es decir, hay un debido proceso probatorio de la prueba. Al juicio, la prueba no puede ingresar de cualquier manera. Vamos a ver entonces las reglas para refrescar memoria cuando el testigo, a pesar del refrescamiento de memoria, no recuerda lo sustancial de su declaración. Lo primero que todo es que obviamente el testigo debe estar presente en el juicio, presente física y funcionalmente. Es el testigo que responde amigablemente las preguntas del interrogador. 2. La parte debe demostrar que hay un conocimiento previo del hecho por parte del testigo. Es decir, que ese aspecto lo sabía, pero que ahora lo olvidó por alguna circunstancia. 3. La parte debe demostrar que hay un documento o declaración previa elaborado por el testigo con memoria fresca, que le permitirá refrescar la memoria sobre ese hecho. Esto es, debe fundamentar la utilidad de la declaración previa para refrescar la memoria. Este es el paso de la acreditación del instrumento de rememoración o recordación. 3, 4, solicitar permiso al juez para entregar al declarante la evidencia material, real o documental, previo traslado a las partes. 5. Con la autorización del juez se procede a la exhibición y reconocimiento de la declaración previa por parte del testigo como cuestión esencial de autenticidad. 6. Se pide al testigo que lea para sí o mentalmente el apartado pertinente de la declaración o entrevista anterior previamente subrayado por el litigante. 7. Fundamentar que la declaración previa refrescó la memoria. Aquí se debe aclarar que para revivir la memoria del testigo son procedentes las preguntas sugestivas con las precauciones de rigor. 8. Realizado lo anterior, se debe reclamar al testigo el documento o la entrevista que leyó mentalmente, lo que se hace para evitar que la lectura del documento
se convierta en el testimonio. Y esa no es la rememoración. 9. Se debe interrogar al testigo para que declare sobre el hecho no reconocido previamente y que quizás con la lectura recordó o rememoró. 10. A pesar de refrescar memoria con la entrevista o el documento, el testigo no recuerda lo sustancial de su testimonio. Estos son los casos en que, por ejemplo, se le pone presente gran cantidad de números de placas, de carros, de motos, o se le pone presente números internos o externos de gran cantidad de armas revisadas, etcétera, etcétera. 11. Cuando se constata entonces que el testigo, a pesar de la lectura del documento de la versión anterior, no recuerda lo sustancial de su testimonio y lo importante para la teoría del caso litigante, se solicita expresamente al juez que acepte la evidencia documental contentiva de la declaración anterior como evidencia probatoria, como prueba sustantiva de referencia bajo la excepción de pasada memoria de conformidad con la parte final del artículo 438. Repito, y esto es lo fundamental, se debe solicitar expresamente al juez que acepte la evidencia documental contentiva de la declaración anterior como evidencia probatoria, concretamente como prueba sustantiva de referencia bajo la excepción de pasada memoria según la parte final del artículo 438 del procedimiento penal. 12. El juez decide lo que corresponda luego de los traslados de rigor. Recordemos, el auto que admite la evidencia tiene reposición. El auto que niega la evidencia tiene recurso de apelación. 13. El litigante, por supuesto, una vez admitida la evidencia, debe leer en voz alta y textualmente los apartados objeto interrogatorio y que el testigo no pudo recordar, sin perjuicio de la presentación del documento. 14. Continuación del interrogatorio cruzado. 15. Valoración judicial en la sentencia. Al final encontrarán ustedes el link que los llevará a la presentación en PowerPoint de esta disertación y allí también aparecerán algunas providencias más relevantes sobre el tema. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Feliz día para todos.